Pregunta que debe hacerse cualquier dirigente político del campo popular en abril de 2023. Y es la formulación que le agrega Antonio Castillo de OLP, la Organización Libre del Pueblo, que está dentro del UTEP, que está dentro del CETEP, que formó parte del lanzamiento de la estructura de ustedes de la Patria de los Comunes no hace mucho tiempo, con la presentación de ese partido que habría que buscar en el año 2001 como génesis de lo que hoy está constituido como un partido político que además tiene representación en el Estado Nacional en la figura de Pérsico y también de Chucky Menéndez. Pero la pregunta es, para Antonio, si se están preparando para la resistencia, si no es momento de entender que con todas las herramientas que se administraron, con el tiempo que tuvieron, no se construyó ni siquiera unidad popular, sino cuerpo popular para aguantar y soportar lo que está llegando. Que seguramente vos lo analizás lo que está llegando, yo también. Y no hablaré de susto todavía, pero en la charla lo abordaremos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, sí, la experiencia actual nos remite hacia la parte del 2001. En ese 2001, cuando vino la crisis y la gente pedía que toda la clase dirigente se vaya, estamos viviendo una etapa similar, con la diferencia de que vino un desquiciado a proponer cosas en contra de toda la dirigencia y hoy está muy bien en las encuestas, estoy hablando de Milei, ¿no? Concretamente. Está muy bien en las encuestas, reniega contra la casta política y contra la clase dirigente, pero se está armando su estructura con lo peor que tuvo el peronismo entre sus filas en su momento, otros partidos también en su momento. Entonces, sabemos que todo esto es un chamullo para la tribuna, digamos. Allá por el 2001, 2002, después del estallido social, nosotros nos juntábamos con grupos de compañeros, distintas organizaciones, a pensar cómo en principio organizábamos a la masa que estaba en ese momento sin trabajo, pasándola muy mal, y cómo también después teníamos que construir una expresión política de esos sectores que no eran representados por ninguno de los partidos tradicionales ni nada por el estilo. Entre los que estaban discutiendo eso había un tal Emilio Pérsico, que en ese tiempo tenía una organización que era el PQR, Peronismo que Resiste. No existía todavía el movimiento Evita como. Y bueno, este año se pudo llevar a cabo, nos llevó 21 años, digamos, cada uno por su lado, tratando de construir eso que craneábamos hace 21 años atrás. ¿Qué es el partido? ¿La herramienta electoral, me decís? Es una herramienta electoral que sí, y yo soy congresal provincial de ese partido. Lo pudieron armar también, Antonio, porque creo que Pérsico es un visionario, me lo dijo un dirigente, es la segunda vez que lo cuento en una nota, que me decía, cuando nosotros analizamos en la Argentina Trabaja, Pérsico ya estaba hablando de unidad ejecutora. Cuando nosotros queríamos hablar de unidad ejecutora, Pérsico ya era secretario de Estado. Y cuando nosotros pensamos cómo hacer otra estructura del Estado, ya lanzaron un partido. Es decir, me parece que es la consecuencia de 20 años. Ahora, estamos en una crisis de representación en todos los niveles. Te lo llevo a esto. La CGT advierte, ojo, cuidado. Sí. La verdad que es revelador del nivel de desmovilización, o en todo caso la pregunta es, ¿por qué se sigue apostando a una figura mesiánica, una persona que le diga al campo popular qué hacer? ¿Por qué? Fundamentalmente porque creo que con todas las herramientas que ha tenido el campo nacional popular, el peronismo, evidentemente no ha alcanzado para generar organización popular. ¿Te acuerdas del eslogan que decía el candidato es el proyecto? Sí, claro, me acuerdo. Eso fue una mentira, porque si el candidato hubiera sido el proyecto, si el proyecto no se discutía y todos estábamos convencidos de eso, el candidato puede ser cualquiera que va a expresar exactamente lo mismo, y eso sabemos que no ocurre. Entonces, y en la actual circunstancia menos, porque hoy no sabemos cuál es el proyecto, ¿no? Exacto. O sea,
nosotros, digamos, los que analizamos la política y la economía desde una visión nacional e internacional, sabemos que acá, digamos, los únicos que gobiernan es el sector más concentrado de la economía, y que los presidentes que elijamos, las caras que pongamos, van a ser meros gerentes de eso, salvo que algún loquito esté dispuesto a ponerse la vereda enfrente y batallar. Ahora, ¿qué explica el fenómeno de Milei? Y yo creo que más que nada es una cuestión discursiva, esto de, yo te digo, es similar a lo del 2001 cuando la gente pedía que se vayan todos. ¿Vos te acordás cuando los dirigentes o funcionarios no podían tomar un café porque la gente los sacaba de donde... Fue el tiempo de las asambleas, vos lo recordás también. Exacto. Incluso en Moreno fue muy rico ese tiempo que después se agotó cuando llega Néstor Kirchner. Néstor Kirchner lo que hace es absorber el conflicto social, pacifica a la Argentina luego de la pacificación de Duhalde, pero ahí arranca otro ciclo. La pregunta que te hago es si estamos frente a un fin de ciclo, después de 20 y pico de años. Si lo que estás mirando hoy es eso. Si lo hablamos en términos electorales, creo que no. Es decir, creo que el enemigo ideológico y político de la gran mayoría de los argentinos sabe cómo reacomodarse, sabe cómo adaptarse a los nuevos desafíos y sabe cómo mantener más o menos la cosa dentro de una determinada paz, entre comillas, para ellos poder seguir haciendo sus negocios. Por supuesto que las consecuencias las padecen desde los sectores medios hacia abajo todos, fundamentalmente los más desposeídos. Esas consecuencias son nefastas. Y como no hay un grado de demasiada concientización política ni organización social como para generar una cuestión similar a la del 2001, quizás en lo metodológico, pero con un rumbo definido. O sea, ¿por qué pateamos el tablero? Esa discusión todavía no está saldada entre los que representan al campo nacional y popular. Ahora, el 12 de abril, estuvimos frente al Ministerio de Economía gritándole a Massa, con organizaciones sociales y políticas y sindicales, de que no queremos que el ajuste lo paguen los de abajo, mientras se sigue privilegiando a los poderosos, dándoles medidas exactamente como ellos la quieren, como ellos la piden. Le inventamos un dólar especial a los ojeros. No, eso acá 3 ahora estamos, Pero por eso, entonces, le damos todo lo que nos piden ellos. Y cuando el pueblo, la gran mayoría, lo único que quiere es poder comer, entonces eso no es escuchado. Mandan a auditar a los que cobran 30.000 pesos por mes. Victoria Tolosa Paz. Exacto. Y no mandan a auditar a los puertos privados por donde se evaden miles de millones de pesos, con los cuales perfectamente se podría pagar la deuda que hoy tiene, que consideramos por supuesto ilegítima, y que lamentablemente este gobierno la legitimó desde el Congreso. Es que la foto, ¿sabes cuál es, Antonio? 2015-2019, nos encontramos en la calle, en las movilizaciones, y había una manifestación reducida en el término, pero era la xeocracia o la derecha gobernando. El tema es que hoy están gobernando ustedes. Entonces, son ustedes que le dicen al ministro de Economía del gobierno de ustedes, no más ajuste. Eso no es que sea un problema, por eso te preguntás si es el fin de un ciclo, ¿no? Porque Grabois, por ejemplo, Juan Grabois está diciendo, nosotros nunca vamos a permitir que el candidato, lo va a enfrentar desde ya, el candidato del Frente de Todos sea Sergio Massa. Ahora, quien recurrió a Sergio Massa fue Cristina Fernández de Kirchner. Yo no escuché, ni voy a encontrar ninguna crítica a Cristina Fernández de Kirchner a la política económica de Sergio Massa. Es decir, lo está convalidando, algo que no ocurrió con Guzmán. Digamos que estamos frente a esta situación, que es evidente, se nota. Es inocultable, te quiero decir. Sí, no, es que evidentemente esto es parte de un proceso histórico que nos llevó hasta esta encerrona en que hoy los dirigentes más representativos del peronismo tengan que pensar que la alternativa es Massa. Para nosotros es absolutamente lamentable. Y digo que es producto de un proceso. ¿Por qué? Porque en el año 2011 Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos. Fue un momento de acumulación de poder político, creo que después de Perón, lo más grande.
Y ese era el momento en que nosotros consideramos que había que profundizar el modelo nacional y popular, y sin embargo pisó el freno, dijo... nunca menos, la frase. ¿Vos te acordás de esa frase? Yo decía, sí, ¿por qué nunca menos? Sumemos a los sectores medios, sí, claro. Y bueno, esos sectores medios le hicieron perder la elección siguiente, que fue la legislativa del 2013 y la del 2015, a pesar de todos los beneficios. Entonces, esto evidencia un problema netamente político, no de gestión, no de figura representativa. O sea, cuando alguien pone las expectativas, no una figura, claro, pero no discutimos el contenido político que debe representar esa figura, entonces ocurre lo que nos está ocurriendo. Incluso se está dando esta particularidad, que a lo largo de la historia hay muchos ejemplos de ello, Antonio, que por ahí se humanizó el FMI. Entonces entendió el FMI que hay una sequía y de esa manera no se pueden cumplir las metas. Vos leíste el presupuesto, como yo, calculo, de este año 2023. El ajuste era en viviendas, en salud, en educación, perdón, antes de la sequía. Entonces, también es una forma de agotamiento de querer construir la sociedad una realidad que no encuentra ningún sustento comprobable, te quiero decir. Si salimos de acá, nos vamos a La Perlita o nos vamos a Paso de Rey y caminamos con vos a los lugares más profundos, vamos a ver que lo que hay es hambre. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y eso nos tiene que doler y nos tiene que interpelar a todos. ¿Cómo carajo, después de discutir tantos años, que era el país más rico, más productor de alimentos, sigue cagándose hambre la sociedad, nuestro pueblo? ¿Por qué? ¿Quiénes son responsables de esto, te quiero decir? ¿Quiénes son? Por supuesto que la clase de dirigente que desde el año 83, en 40 años de democracia, tenemos un pueblo, como alguna vez creo que lo dije, cada vez en peores condiciones y dirigentes cada vez más millonarios. Entonces, evidentemente, este tipo de democracia que recuperamos con vida de compañeros y con la lucha que todos más o menos conocen, quedó en manos de una clase dirigente que hoy está más preocupado por las encuestas o por ver qué dicen las redes sociales que charlando concretamente los problemas que tienen con la gente. Te voy a contar una infidencia con el Gringo Castro. El Gringo Castro una vez me preguntó, me dice, ¿ganamos? Yo le dije que a nivel nacional no. Y me dijo, pero yo hablo con mucha gente. Y me dice que sí, que ganamos. Entonces yo le dije, vos seguramente de cada 100 personas que te ve, 90 son dirigentes. Y te conocen. No, 90 son dirigentes. Pero por eso saben quién es el gringo y uno puede decir. Pero nosotros estamos en la trinchera, donde claro, los pibes van a comer. Claro. Y nosotros lo que sí creo que lo que se viene y nos tenemos que preparar es para un gran ausentismo de la gente a la hora de votar. Porque, no digo el que está politizado, pero el que más o menos tiene cierta conciencia, cuando no hay alternativa, antes de votar al enemigo del pueblo, prefiere no votar directamente. Y esta experiencia que tuvimos hace 2 años, donde hubo una gran ausencia electoral, creo que se va a volver a repetir. Es que es un mensaje muy claro, claramente, que va al punto que te refería recién, que tiene que ver con el nivel de representación o de crisis de los dirigentes, que una parte puede bascular hacia Milei, aunque no creo que sea un gran fenómeno, pero sí es un fenómeno poderoso para hacer que el bipartidismo, bicoaliciones se rompa en esta elección, porque aparece esta tercera fuerza, como la posibilidad de ser algo diferente a la casta. No, Milei es parte de una casta. Después podríamos analizar a qué se refiere casta y quién lo dice, cómo lo dice, pero sería aburrido para quien está mirando esta nota. Sí, lo concreto es que vos reiterás una vez más, Antonio, que esto no lo salva una persona, que acá se tiene que discutir un modelo político, un modelo de representación y pisar el acelerador. Bueno, Juan Grabois está hablando de eso. Es decir, el único aspirante a la presidencia, con todos los rechazos o aceptaciones, es Grabois. Si Grabois se puede ir al sur y se saca una foto y le dice a Lewis y a todos, esto es nuestro. Es decir, está jugando por esa vía hace tiempo Juan Grabois. ¿Vos creés que es la mejor representación del campo popular, Grabois? De los que hoy se están candidateando, seguro, porque ¿qué otro hay que discute las cosas que realmente nos interesan a la militancia social, política y al pueblo en general?
una vez con Grabois, cuando vino a Moreno, le pregunté qué opinaba sobre el tema de una nueva constitución. Para nosotros una herramienta fundamental si queremos refundar la Argentina, porque hay que refundarla. Entonces me dijo, estoy de acuerdo con eso, pero primero tenemos que darle de comer a la gente, para pensar. Y hacer cumplir un poco la que tenemos hoy, te diría. En eso, claro. Entonces, por supuesto que Grabois expresa en gran parte todo lo que todos pensamos. De hecho, compartimos espacio dentro de la UTEP y con su sector político. Y es eso lo que necesitamos, gente que esté dispuesto a poner la cara. O sea, en Moreno se animó Mariel Fernández. A algunos les puede gustar más, a otros menos, pero se animó. O sea, y esto es un poco el sentido que tenemos en esto de la patria de los comunes. Ajá. Nosotros, los que estamos más abajo, tenemos que animarnos a ir a la lucha por el poder del Estado, pero teniendo en claro de que no es una lucha simplemente para estar o para llegar, sino para ver cómo transformamos desde allí, desde los lugares que logremos, cambiar determinadas realidades para que nuestro pueblo vaya mejorando sus condiciones. Y tu análisis en ese punto es que sí se transformó, es decir, Mariel luchó por el poder, fue acompañada por Güez para llegar al poder y después se lo sacó de encima a Güez, a Coco Lombardi y a varios, te quiero decir, y construyó un poder real. Es decir, ella vino a pelear por el poder y vos creés que está transformando. No te hablo solamente de las calles, porque sería bajarle la consideración a nuestro pueblo, y yo no hago eso, y me conoces. El pueblo no solamente se pone feliz por una calle, ¿no? Entonces te pregunto si el gobierno local de Mariel Fernández ha transformado la política, según tu visión. Creo que en gran parte sí, porque las decisiones que hoy se toman desde la gestión, ojo, yo hablo de lo que percibo porque no soy funcionario, no estoy en contacto con los detalles, pero lo que se percibe junto con la gente es que las cosas se están haciendo. Hay una nueva generación que está empezando a tener su experiencia en la gestión. Por eso a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero esto habla por lo menos de la voluntad. Ahora, esto es parte de un proceso. Claro. Si este proceso va a tener éxito, así como lo planteó, es el pueblo el que va a dar el veredicto, tanto ahora en esta elección como en la futura. Claro. Pero de animar se animó, eso es indudable. La última que te hago es, ¿qué quiere hacer la OLP? ¿O qué quiere hacer Castillo? Castillo en representación, porque como vos me decís siempre, vos sos representante o la voz más conocida de una estructura, pero creo que en términos orgánicos y por todos los cuestionamientos que vos haces sobre las elaboraciones verticalistas, no sos vos el que decidís, sino lo haces con tus compañeros y compañeras. ¿Qué es lo que deben hacer? Ya no mirando el presente, que es dolorosísimo, sino esa construcción y esa transformación de la política del futuro, en mediano plazo y largo plazo. Primero que nada, creo que nada se puede lograr en soledad. Claro. Entonces, hay que tener la suficiente humildad y grandeza como para estrechar lazos con organizaciones hermanas, con dirigentes que piensan más o menos lo mismo. Compartíamos con los compañeros de Causa Nacional este precepto, ¿no? A ver, tenemos que sentarnos con todo aquel que sabemos que nunca estuvo con el enemigo, que quizás nunca hemos coincidido en algo, en la historia, pero sabemos que no va a estar ni estuvo con el enemigo que hoy nos oprime. Entonces, tenemos que generar lazos de acercamiento con todos esos sectores, para ir pensando precisamente en un tema de unidad nacional. Unidad nacional que no tiene que ser solamente en lo político, tiene que ser en base a un programa, y para esto es necesario tener política para todos los sectores sociales, no solamente los sectores más humildes, los sectores medios, los que crean trabajo. O sea, conocer específicamente cuál es la diferencia entre el capital productivo y el capital especulativo. Entonces, y apoyarse en eso, que ya tenemos una experiencia histórica, porque esto, digamos, en el año 73 fue la alianza entre los sectores medios productivos con el sector trabajador, lo que logró la primavera camporista, como se conoció. Entonces, tenemos la experiencia histórica, muy enriquecedor, que quizás en otros países no exista. Tenemos una muestra de una constitución, que es la del 49, que
Hoy, en lo personal, yo creo que sería la única propuesta política que logre unir al campo nacional y popular de nuevo, es si bregamos por construir, como parte de un proceso, hacia una nueva Constitución Nacional para refundar el país y terminar con toda la mafia judicial, terminar con todo, inclusive hasta discutir el sistema de representación que tenemos con nuestros dirigentes. Yo creo que todos los sectores nacionales populares en mayor o menor medida estarían de acuerdo con esto, y sería una política de poder a través de la cual se podría empezar a unir determinados cabos y pensar en un proceso futuro, en algo que realmente transforme desde lo institucional, como es una constitución. Pero sabemos que para eso ocurra se tiene que legitimar con representatividad real. Claro. Bueno, hoy la UTEP está poniendo 150 o 200.000 personas en la calle. No sé cuántos sectores políticos pueden hacer lo mismo. Entonces, ¿sabes qué van a responder los sectores? Son clientes. Es un clientelismo más gerencial, un poquito más elevado de lo que existió antes en este país. Eso van a responder. Puede ser, pero esos dirigentes, ¿cómo llegaron a donde están? Yo voy a una movilización donde compartimos con los gremios, y yo te aseguro que veo, no en todos, porque no todos, pero en muchos sectores, digamos, movilizar la marginalidad concreta. Claro. Es decir, con botella de vino, tomando. En cambio, los compañeros nuestros no vas a ver a nadie que consuma alcohol durante una movilización, y si vos le preguntas por qué está acá, van a saber responder. Van a saber responder. Entonces, esa por ahí es la diferencia. Ajá. Por supuesto que, digo, esto no lo vamos a lograr en soledad. Con todos esos los sectores que representan a los trabajadores formales, es necesario también estrechar lazos. Pero para mí, con este criterio, a ver quién nunca estuvo del lado del enemigo y quién siempre, a pesar de la diferencia, estuvo de esta vereda. Con eso podemos conversar y podemos empezar a construir algo a futuro.